Dentro del capítulo de acciones y operaciones sobre la base de datos, y en especial en la parte de consulta, vamos a revisar el concepto de filtros avanzados. Este concepto nos permite sacar de una base de datos o extraer de una base de datos información a través de una condición y solamente para algunos de los campos de esa base de datos. Por ejemplo, en nuestra base de datos de ventas, vamos a suponer que queremos la sede, el código, el nombre del vendedor y el valor total. O sea, son los campos que nos interesan de esa base de datos. Entonces, los seleccionamos, los copiamos, los vamos a copiar en una nueva hoja de cálculo, los trasladamos y definimos esta área como el área a donde queremos producir la salida. Podemos llamarla, la llamamos salida. Noten que salida corresponde a los campos que yo quiero extraer de mi base de datos. Dado que el objetivo es extraer información bajo alguna condición, seleccionamos la condición. En este caso, por ejemplo, queremos extraer de nuestra base de datos algunos registros que corresponden a una sede en especial y solamente para estos campos. Entonces seleccionamos el campo que queremos y que vamos a utilizar como condición o como criterio. Lo vamos a copiar aquí a la derecha y podemos ya entonces tener definidas las áreas que nos corresponden para nuestro filtro avanzado. Recuerden, se requieren tres áreas. Por un lado, la base de datos. En nuestro caso, la base de datos se llama ventas, que es la que tenemos aquí, toda nuestra base de datos. Por otro lado, requerimos un área de salida que la hemos definido como estos campos que vienen de nuestra base de datos. Y por otro lado, vamos a tener nuestro criterio. Nuestro criterio, en este caso, va a ser la sede y debemos colocar el campo que está estrictamente debajo, o la celda que está estrictamente debajo de sede, como criterio para nuestra condición. Aquí entonces le podemos poner un nombre, vamos a llamar criterio, y ya tenemos nuestras tres áreas: la base de datos, ventas, la salida de la base de datos, lo que quiero extraer, y nuestro criterio o nuestra condición. Vamos, en este caso, si el valor que está debajo del campo de criterio está en blanco, significa que yo puedo y voy a extraer todos los registros de nuestra base de datos. ¿Cómo funciona el filtro avanzado entonces? Estando aquí en sede, marcamos un área que tenga por lo menos dos campos. Le decimos avanzado, filtro avanzado aquí dentro de datos. Fíjense que está al lado del filtro, está el filtro avanzado. Le decimos aceptar y fíjense que obtenemos una ventana que nos va a servir como indicador de los parámetros que nosotros necesitamos. Noten que la primero que tiene es acción, filtrar la lista sin moverla a otro lugar o copiar en otro lugar. Si yo filtro la lista sin moverla a otro lugar, significa que la voy a filtrar dentro de mi misma base de datos. Lo normal es que yo la extraiga a otro sitio, porque fíjense que estoy extrayendo solamente algunos de los campos de la base de datos. Entonces le digo copiar a otro lugar. El primer parámetro que hay que dar es rango de la lista. ¿Sí? En nuestro caso, el rango de la lista es el nombre de la base de datos, que en nuestro caso se llama ventas. El rango de criterios quiere decir las celdas o el rango donde están los criterios, el campo y el valor que yo quiero extraer. En este caso está el criterio, entonces lo llamo el nombre, o bien hubiera podido marcar el área de aquí. ¿Y a dónde lo quiero extraer? Entonces dijimos que es salida, entonces le decimos salida y le decimos aceptar. Aquí tenemos un error, parece que no es criterio, se llama es criterio. Entonces simplemente quitamos la S y noten que él me extrae toda la información de la base de datos, pero solamente de los campos sede, código, nombre y valor total. Cuando yo quiero hacer una extracción bajo una condición, por ejemplo, quiero solamente los de Cali. Entonces pongo el valor Cali, vuelvo y llamo avanzadas, ¿sí? Le digo copiar a otro lugar
Aquí vuelvo y le pongo el nombre de ventas. Él ya tiene definido el criterio. Noten que el criterio lo tiene aquí, F1, F2, o sea que me cambio. Y copiar a A1, a D1, o sea, salida. Entonces no necesitamos cambiar eso. Simplemente lo dejamos. Le decimos aceptar y fíjense que me extrae todos los registros de Cali. Si quiero Medellín, vuelvo, hago lo mismo, le digo filtro avanzado, copiar a otro lugar, cambio el rango que es ventas, los otros campos o los otros parámetros son iguales, le digo aceptar y aquí me extrae solamente Medellín. Si yo quiero una condición compuesta, por ejemplo, yo quiero todos los de la sede de Medellín que también sean empresa, es decir, solo quiero aquellos registros que son de Medellín y de empresa, entonces debo copiar el segundo campo de criterio, lo pongo aquí, es el código, aquí coloco empresa y llamo nuevamente el filtro avanzado, entonces coloco ventas, le digo copiar a otro lugar, fíjense que el parámetro de criterio cambió, ya no solamente es sede Medellín, sino que hay que definir los dos campos con sus dos valores, le digo aceptar y noten que aquí aparecen ya solamente los registros de Medellín que son de empresa. También podría haberlo hecho con, por ejemplo, la sede de Medellín y el valor total, entonces yo le podría decir aquí tráigame todas las sedes de Medellín, todos los registros de Medellín, por ejemplo, cuyo valor total sea mayor a 500.000 pesos. Fíjense cómo coloco la condición para un valor numérico. Coloco el signo mayor y el valor que quiero evaluar. Llamo nuevamente el filtro avanzado, coloco el nombre de la base de datos, le digo que lo quiero en otro lugar, el rango está bien porque me está marcando los dos campos de condición, le digo aceptar y fíjense que aquí me trae todas aquellas de Medellín que cumplen más de 50.000. Fíjense que el individual aparece. Si yo quisiera todos los de Medellín que son valor total mayor que 500 y que código es de empresa, entonces tendría un triple, lo copio aquí, pongo aquí empresa y aquí tendría entonces yo el filtro avanzado, el rango es ventas, el rango de criterios cambia porque se me involucra un nuevo campo, le digo aceptar y fíjense que aquí ya solamente me traen aquellos que son de Medellín que cumplen las tres condiciones, Medellín mayor que 500.000 y que son de empresa. ¿Bien? De esa manera yo puedo traer información de esa base de datos con condición simple o con condición compuesta. ¿Qué pasa cuando la condición es, aquí estamos utilizando un if, que significa que el campo tiene que estar al lado, pero yo podría decirle que me traiga aquellos que son, por ejemplo, de Medellín con un O. Cuando es el O, el criterio debe tenerlo abajo, es decir, por ejemplo, yo le digo que sean de Medellín o que sean de Cali. Aquí en este caso el criterio va a ser este de aquí, puedo obviar estos de aquí, y fíjense que el estar Cali Medellín, aquí uno debajo de otro significa un O. Miremos cómo funciona. Entonces le decimos avanzado, le decimos ventas, copiar a otro lugar, cambiamos el rango del criterio, ya solamente son estos tres, le decimos aceptar y fíjense que me trae todos los registros de Medellín o de Cali, ¿sí? O sea, para manejar el O es abajo, para manejar el I es al lado. Hay un elemento también interesante, vamos a borrar estos de aquí, que corresponde cuando yo tengo un comodín. Vamos a suponer que me interesa traer es vendedores, entonces voy a copiar vendedores. Supongamos que yo quiero todos aquellos vendedores que empiezan por P, entonces yo digo P y asterisco, eso va a significar que me traiga todas aquellas registros que empiezan por P y tienen cualquier continuidad de letras. Hacemos lo mismo, avanzado, le decimos que es ventas, decimos que queremos copiar a otro lugar, miremos el criterio, fíjense que el criterio ya solamente es estos dos, le decimos aceptar y fíjense que nos trae todos los vendedores que empiezan por P exclusivamente. Yo quisiera, por ejemplo, traer a todos los Pérez, entonces tendría que colocar así, asterisco, per, asterisco,
que indica que todo lo que comience por cualquier cosa que tenga PER y que termine por cualquier cosa. Hacemos nuevamente lo mismo, ventas, copiar a otro lugar, el criterio está correcto, decimos aceptar y fíjense que nos trae todos los vendedores con PERs. De esta manera ustedes pueden extraer información con condiciones tanto sencillas como compuestas. Continuaremos más adelante ya con el manejo de validación de la información.